atardecer, las orillas del Ebro a su paso por Zaragoza se llenan de gente que lanzan sus cañas a ver si pescan algo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, ¿Llevas mucho rato aquí? No, tenemos casi una hora. ¿Vienes aquí a pescar habitualmente? Sí, tardes, por la mañana cuando tengo tiempo. ¿De dónde eres? De Rumanía. Ahora estamos pescando carpa y cirulo. Solo Ajá. estas dos cosas. Otras cosas no hay. Estos son cirulos, pero son muy pequeños. Qué boca tienen, ¿verdad? Sí. Están todavía vivos, los has pescado hace poco. Va a ser media hora. Y esto se come también, dices. Se puede Sí, comer. pero son pequeños, no vale la pena. Hasta las 8 y pico, 9, después de que se baja el sol, una hora y ya está. ¿Siempre te pones aquí, en este tramo del Ebro? Sí, siempre. O un poco más para allá, en Parque Macanal. Todo este sitio es el mejor. ¿Tú tienes licencia de pesca? Sí. ¿Y habitualmente viene aquí gente a mirar a ver si tenéis Sí. licencia? Sí. Y te piden los Sí, papeles sí. y tú los llevas en regla y ya está. Es necesario, ¿sabes? ¿Esta es tu licencia, Radu? Sí. ¿Y esto cuánto cuesta? 10,69. ¿Y hay que renovarla cada cuánto? Un año. La sacaste el 1 de marzo de este año, ¿no? Sí. Y te valdrá hasta el 1 de marzo del año que viene. Año que viene, sí. ¿Tienes que hacer algún curso o algo para esto? No. ¿Con qué lo haces? ¿Con el carnet de identidad simplemente? ¿Lo pagas y, ya está? sí. ¿Cuántas cañas tienes aquí? Yo tengo solo una y mi amigo tiene dos. ¿Son diferentes? Sí, yo estoy de carpa y las otras son de cirulos. ¿Tú para las carpas qué utilizas de cebo? Maíz, anzuelo y la carpa está comiendo. Estoy tirando y recogiendo. ¿Y alguna vez puede ocurrir que se rompa la caña del peso del...? Sí. Si hay uno grande se puede romper. ¿Cuál es el día que mejor te ha ido en pesca? En Escatrón. Mejor aquí Y, que en la ciudad. Sí. Hay mucho más peces. Mi hijo cogió un cirulo de unos 20-25 kilos. Y luego el siluro se come. Sí, nosotros lo comemos. ¿Eso está bueno o no? Sí, está bueno. ¿Y lo que te comas, lo que pesques aquí te lo puedes comer? En principio sí, pero hemos acostumbrado, entonces comemos solo pescado de mercado. Tú lo haces un poco más por diversión. Sí. Estar aquí esperando a ver si pican, ¿no resulta un poco aburrido? No. Tienes que tener un poco de paciencia. Así se pesca de verdad. ¡Bandido que venía de cara! ¿No será otra carpa? En unos minutos veremos cómo sale, ahí lo están viendo. Un siluro. ¡Corre! Ostras, es que pincha. Los dientes son para sujetar a las presas cuando cazan cebo vivo. Se ve plano la cola. Y 50 kilos está muy bien. 1,80 m por ahí me dirá. Y hoy comido cirulo. A rodajas lo corto. ¿De dónde vienen? Italia. Venga, que ya lo tiene. ¿Y con esto ya tenemos todo para un día de pesca? Sí, aquí llevamos la caña enchufable. En vez de desplegarse como las cañas normales, se enchufa por detrás tramo a tramo y que llega a 13 metros de distancia. Compito a nivel regional, estoy en Primera División Nacional. Para acceder al Mundial hay que estar metido en esa categoría. Aquí en Aragón estamos aproximadamente 65.000 licencias de pesca y de las 65.000 ahí estamos 10.000 federados. Y ahora nos acercaremos aquí a Jata Sport, que son los que en cierto modo me patrocinan. Cuando se pesca a esos niveles ya siempre se suele tener algún patrocinador. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Vamos a ir a pescar un poquito y nos vamos a llevar un poco de cebo. Para pescar siluros, este tipo de caña, hay cañas de 20 euros en adelante, que son cañas cortas, son de lance. Y si queremos pescar lo que es carpas o barbos, sería con un tipo de caña estas que se llaman telescópicas. Son mucho más débiles, por decir una cosa, porque el pescado que vamos a sacar es más pequeño. Cañas como estas, pues entre 18 y 20 euros, con carrete y eso, pues unos 30 o 35 euros. Con esto y un bote de maíz o unas lombrices, se puede ir a pescar a cualquier sitio. Y la licencia. Pero vamos, la licencia vale 10 euros. Esto es asticot. Es el gusano, el de la mosca, el de la moscarda. Es el que sale de la carne cuando se descompone. Y es un cebo universal. Esto se lo comen todos los peces. Si la mujer te deja, lo puedes guardar en la nevera. En mi caso lo tiro. Que tengas buena pesca, Javier. Pues muchas gracias. Con esto y con esto ya está. Javier, aquí en el Parque del Agua esto no es un sitio habitual de pesca. Esto es un sitio que está considerado como parque, entonces no se puede pescar. Y si pescamos algo lo devolveremos. Hay que devolverlo, sí. Menudo sillón que te has preparado. Menos sillón. Esto se llama panier. Dentro llevamos pues los aparejos de pesca y los utensilios
Hay que tener diferentes tamaños para cada tipo de pez y de situación. Aquí ahora se sienta uno, esto es para apoyar la caña, si llueve pues el paraguas se pone ahí. También hay que tener cuidado con este tipo de cañas que llevamos ahora, con las tormentas, porque estas atraen la luz. Esta es de este año y bueno, con esta me he quedado campeón provincial. ¿Yo puedo coger una caña y pescar en cualquier parte? En cualquier parte del río. Bueno, quiero decir, no tengo que tener un permiso especial. Si vas a pescar truchas, entonces te tienes que enterar de los vedados, si te quieres llevar el pescado también, porque hay zonas de captura y suelta. Aquí en el río puedes pescar en cualquier sitio, pero no en todo el río te puedes llevar los peces. Es algo que siempre me ha gustado, desde crío, y porque en mi familia nadie ha sido pescador. Hay que intentar echarlo en la punta de la caña lo más cerca posible y muy concentrado todo. Oye, pues esto es más divertido de lo que yo pensaba, ¿eh? Al mismo sitio. Es bueno, ¿eh? ¡Ahí va! ¿Qué estás aprendiendo? ¿Ves la diferencia de cuando los hemos sacado de la nevera? Sí. Cómo se menean, y eso es el calor. ¿Tú normalmente vas solo a pescar? Este tipo de pesca siempre vas con gente. Vamos a poner los gusanos. Hay que pincharlos poco para que se meneen. Mira, mira si hay peces. Ha movido ahí. Se cogen los gusanos y donde hemos echado las bolas. Sí. Se echan los gusanos. ¿Qué es? Esto es un alburno. Pondremos maíz, a ver si sacamos alguna carpa. Mira. Ahora han picado. El pez primero hay que cansarlo y para esto existe la tomadera. Para pescar y poder echar el engodo que hemos echado hay que estar federado. Para ponerme a pescar necesito mi licencia de 10 euros. Sí, y vale. Pero si quiero competir necesito estar federada, sí. ¿no? Y la federativa vale 20 euros. Para competir necesitas formar parte de un club. Hay que estar, para tramitar incluso la licencia federativa, tienes que ser socio de un club, por libre no te la dan, y aquí en Aragón pues que estaremos alrededor de 80 clubes. Tenemos que conformarnos con las orillas que tenemos, muy dejadas. Si tú tienes colectivos de críos que a veces se pueden juntar en alguna sociedad y quieren ir a pescar en algún sitio, no hay nada para poder ir a pescar. Y en cambio, si esos críos se dedicaran a jugar al fútbol, tendrían sus campos de fútbol, si se dedicaran al tenis, tendrían sus pistas de tenis, atletismo, piscinas para nadar, para lo que sea. Pero si quieren ser pescadores, no tienen que hacer nada más que irse con su padre, ir a la orilla del río donde se pueda estar medianamente y nada más. En el río no hay peces. No hay nada más que alburnos y los críos, una vez que han sacado, cuando llevan 2 o 3 días sacando alburnos, después ya se aburren. Manolo, buenos días. Hola, buenos días. Vaya zona tan bonita en la que estamos. Es un coto deportivo de aquí de Gurrea, de la Sociedad Virgen de la Violada. Sale trucha, sale lucio, carpa, sale alburno. La sociedad tiene 400 socios, pero aquí viene mucho personal que no es socio. El socio paga 6 euros por cada día de pesca. Por cada día. Los no federados creo que son 12. Pues yo me pongo aquí arriba. ¿Traes refuerzos hoy? Sí, el amigo Ignacio. Estamos en una badina muy grande en el cual hay mucha trucha. ¿Qué es una badina? Una badina es una fijación de agua que no tiene corriente. Es con el fin de que cojan las acequias de riego, cojan agua. Lo único que puedes hacer es tener la caña puesta para cuando el pescado quiera picar. Yo empecé pescando en el mar, entonces ya me aficioné al río y llevo pues quizás 15 años así pescando. Lo que sí veo es que va bien equipado, ¿eh? Sí, tienes que ir equipado porque siempre te falta algo. Me llama la atención esto que lleva aquí la gorra. ¿Qué es? Esto es una lupa. ¿Una lupa? Cuando llegamos a cierta edad ya, pues necesitamos un poco de más visión. Por ejemplo, para enhebrar estas moscas, pues tienes que aprovechar todo, la lupa y todo. Manolo, veo que se ha venido en una zona con aguas más turbulentas. Sí, es que como las aguas empiezan a estar calientes, vamos a ver si hay alguna aquí en las corrientes. Y es que tenemos que ir buscándolas, porque desde que no hay repoblaciones, pues la trucha no abunda tanto como antes. ¿Cuánto tiempo lleva pescando? Pues desde que era niño. A los 8 años ya competía en competiciones oficiales. Hay trucha, sí. Una trucha muy hermosa, mira qué maja es, qué grande. Ya la tiene, ahí la veo. Es bonita, ¿eh? Ahí está. Es una trucha fario muy bonita, mira, una trucha fario común,
Esta, unos 400 gramos. 400 gramos. ¿Y cuál es su récord? ¿Cuál es la trucha más grande que ha pescado? Pues entre los 6-7 kilos. ¿Qué siente cada vez que pesca una trucha Pues por dentro? Es la sensación del momento de la picada, de ver que te ha comido el cebo y ¡pam!, darle el tirón. Esa pequeña lucha. En el tiempo justo, sí. La vamos a meter en una bolsa de tela. Metemos la trucha, la mojamos bien mojada y así va fresquita para comer. Mira, una culebra con un pez en la boca. ¿Qué ha pasado, Manolo? Parece que se ha ido competencia. Sí, que es mejor pescadora que nosotros, porque llevaba un pez alburno en la boca y grande. ¿Esto es habitual? No, no es habitual. No es habitual. Ahora, en este tiempo con la calor, suelen salir y verse alguna. He conseguido pescar un par de truchas. Arcoíris. Sí, sí. ¿Estas son diferentes a las que hemos visto antes? Estas son diferentes a las autóctonas. Hay días que se pesca más, pero en fin, con dos sobra para hacer un buen almuerzo. Una estupenda trucha Sario. ¿Es trucha también? Sí, Sario. Esta es autóctona. Autóctona. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita. ¿Cómo brilla? Las aletas, perfecta. Muy bonita. Vamos a soltarla. Que se vea ganar. ¿Qué tal, Manolo? Bien, oye, alguna picada hemos tenido. Venga, por lo menos nos hemos divertido un rato. Vale, que sí. Venga, hasta luego. Buenos días. Venimos a pedirte un favor. A ver si nos puedes hacer unas truchas. Vale, muy bien. Hola, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenemos las tres truchas. ¿Qué se puede hacer con ellas? ¿Qué platos se pueden preparar? Bueno, pues se pueden preparar muchos, de muchas maneras. Pues vamos a hacer uno un poco sencillo. Truchas a la aranesa. Patatas, tomate rallado, vino blanco y unas virutas de jamón. Mira, pues primero cortamos las patatas y les ponemos así, un poquito de sal, un poco de aceite y un poco de pimienta. Para que le dé sabor. Sí, como el jamón no va dentro, que va solamente por encima. Ah, claro. Pues un poquito de sal. Ahora vamos a rallar los tomates, lo ponemos por encima. Hay muchísimas formas de prepararlas, con una salsa de setas, rellenas con jamón, de frutos secos, de muchas maneras. Bueno, esto ahora se pone al horno así, 5 minutos. Bueno, pues esto ya está. Ahora le tenemos que echar un poquito de vino blanco, unas hojitas de laurel, un poco de caldo con una pastilla de caldo de carne y se deja cociendo 15 minutos más y así la patata se puede hacer. Ya parece que está, ¿no? Sí, mira, ves, están tostaditas por encima. Esto es simplemente para decorar. ¿El jamón lo fríes un poquito? Sí, sí, un poco, para que se quede crujiente. Dispuesto así para está, comer, ¿no? Para comer. Bueno, chicos, a ver qué os parece. Qué presentación más bonita. Y la señora las guisa de maravilla, oye, hay que felicitarla, ¿eh? Desde luego que sí. Lorenzo, los peces están en los ríos, pero ¿ahí cuántos peces tenemos abajo? Pues aquí en la piscifactoría del Grado actualmente tenemos 2.400.000 truchas. Hay más truchas aquí en el Grado que habitantes en todo Aragón. Y aquí dentro hay un producto de desinfección, ¿sabes? Para evitar, como en cualquier otra granja, que haya introducción de agentes patógenos. Como podéis ver, pues aquí tenemos muchísimas truchas, del orden de 1000 toneladas de trucha al año. Siempre entra alevines y hueva y al final de la carrera, después de 2 años de engorde, pues vendemos esas truchas de 4 kilos. Esto es el paraíso de cualquier pescador, ¿no? ¿Sería fácil pescar aquí? Sí, sí, la verdad que cuando un pescador viene aquí se queda impresionado y es efectivamente un poco sueño para ellos.
Son fotosensibles, es por eso que los dejamos en la oscuridad total. Los vamos a abrir despacito para que se acostumbren a la luz. ¿Qué tamaño tienen aquí estas truchas? Están midiendo del orden de 8 milímetros. De momento no come, está absorbiendo esta reserva de energía. Han nacido hace 2-3 días y bueno, pues ahora se quedan quietas en el fondo sobre esas rejas. Estamos haciendo el muestreo de las truchas. Pescamos una cierta cantidad de trucha de cada piscina para evaluar el aumento de peso. Se van pesando y con este peso ya luego lo vamos a dividir con el número de trucha. ¿Cuánto calculas que va a salir el peso de estas truchas? La trucha está sobre los 50 gramos ya. ¿Cuántas truchas han salido? 114. 114. Y ahora tenéis que hacer la división. Sí. 60. 60 gramos. Por 10 gramos te has... Han engordado muy bien esta semana. Esos son esturiones. Tienen 4 años ya, pero que tendrán el caviar dentro de 2 años. Caviar aragonés. Si todo va bien, en 2013 tendremos algo. Se pesca primero metido directamente dentro del salabre. Se ha escapado. Hay que coger la cabeza primero. Ahí, vale. La puedes sacar si quieres. Pesa, ¿no? Sí. Debe estar sobre los 5 kilos, algo así. Para recoger el caviar hay sacrificio obligatorio de la hembra, ¿vale? Muy caro porque primero tiene muchos años de cría. Un kilo de caviar se está vendiendo del orden de 2.000, 2.500 euros el kilo. Pues aquí pescamos las truchas, las vamos a dormir en este bidón donde hemos hecho una mezcla de agua con un producto que los va a tranquilizar, se va a aclarar y empezar a quitar el producto de las branquias sobre todo. Lo va a descargar en la tolva despacito para que las truchas se hagan menos daño posible. Y ya cuando las truchas dormidas están en la mesa, pues los operarios le hacen una inyección intraperitoneal de autovacuna para que se puedan ellas mismas defender contra la agresión de una bacteria de agua caliente que afecta bastante a los salmónidos. La comida está preparada ya por la noche en esos cubos. Cada cubo corresponde a una comida y cada hora y media más o menos repartimos la comida. Vemos que se van exaltando. Sí, sí. Cuando llega en el agua, yo creo que no llega a estar en el agua más de un segundo. Está comido en el momento. Este pienso pues es una mezcla de harina de pescado, harina de cereales, sales minerales. Es un pienso muy controlado. Estamos dando de comer a las truchas. Cada piscina tiene su ración calculada con respecto a la biomasa. ¿Eso qué te indica? Se está acabando la ración de esta piscina. Ponemos la ración calculada para cada piscina y va descontando el peso que das para que cada piscina coma exactamente lo que tiene que comer. Cogemos el agua de río Cinca y de río Cinca pasa a través de todas esas piscinas, vuelve a río Cinca pasando por 2 balsas de depuración antes. Desde crío, desde joven, siempre me ha interesado muchísimo los peces. Es una forma de vida, ¿no? Lorenzo, ¿y los ríos se repueblan con estas truchas? No, ahora ya no. No se pueden repoblar en cualquier sitio esas truchas que son consideradas alóctonas. Siempre se ha repoblado en los cotos intensivos, cotos de pesca, donde se ha hecho eso siempre, pero aquí en Aragón pues de momento hay algunos problemas. Aquí no se trata de repoblar y al contrario mantener los stocks naturales, pero en las cuencas bajas como los cotos intensivos pues si no hay repoblaciones, rápidamente ya no hay trucha en los ríos. Son las 7:30 de la mañana y en el interior de este hotel se han concentrado los 28 participantes del Campeonato de Aragón de Pesca de Salmónido con Mosca. Han venido desde todos los puntos de nuestra comunidad. A ver, por favor, que se va a hacer el sorteo.
Como todos sabéis, vais todos por orden del ranking de los 5 últimos años. Va a dictaminar los puestos que van a pescar cada uno de los pescadores. En el río. Sí. ¿Se sortea porque no todos los puestos son iguales? No, claro. La pesca sería deporte limpio, por ejemplo. Sale el número 2. Hortas el 4, Satué 21, Serrano 22. ¿Qué estás haciendo? Pues vamos a montar una ninfa para coger o para intentar pescar truchas. Esto es imitar un insecto de los que viven en el agua y de los que habitualmente es el alimento de las truchas que viven en los ríos. Ponemos la bola en el anzuelo. ¿Se engancha? La metemos al torno, cogemos un poquitín de plomo para fijar la bola, cogemos un poco de loctite para que se quede fijo y colocamos la bola como la queremos. Ponemos el hilo de montaje, cortamos, buscamos una cola. Esto vas a la tienda de pesca y tienes pues de varios colores, de varios grados, porque eso va por grados, por calidades. Son cuellos de gallo. Si te cuesta más de 2 minutos hacerla, estás perdiendo tiempo. Ahora mismo, en estos momentos al río se va muy preparado. Es un proceso de precisión. Una vez te habitúas a hacerlas, salen solas. Ahora vamos al tramo, a aparcar y a vestirnos de uniforme para pescar. Aquí llevo las cañas, que son las que tienen que ir un poco protegidas en tubos de PVC. ¿Qué es lo primero que haces cuando ya llegas al punto de destino, al que te ha tocado? Pues lo primero es desnudarme. ¿Sí? Para ponerme... Empezamos bien, hombre. Pues me estoy poniendo el vadeador para poder meterte al agua. Llevamos unas botas de fieltro, con suela de fieltro, para no patinarte. Esto es fieltro, que se queda pegado en la piedra. Cuando tú pisas se queda pegado. Agarra muchísimo. Son botas de pescador, específicas para pescadores. Son específicas para el vadeador. Pero hay ríos que a lo mejor si no llevas el calzado adecuado, pues puede ser que no te tengas de pie. Tú vas a hacer pareja con Pepeís. Sí, es mi control. O sea que primero vas a pescar tú y él vigila y luego al revés. Luego cambiaremos, así es. Pepeís, ¿cuándo empezaste a pescar? ¿Cuántos años tenías? Pues yo tenía 4 años cuando fui a mi primer concurso. ¿Sí? O sea, precoz total. ¿Eres de familia de pescadores? Soy familia de un gran pescador que era mi padre. Ya hacía mis pinitos en la lavadora de mi madre con mi palo y mi anzuelo sacando calcetines. ¿Sí? O sea, fíjate dónde empecé a pescar yo. Mi padre siempre que iba al río me llevaba con él, a mí y a mi hermano. Y bueno, me inculcó algo del río que no he podido olvidarlo y bueno, no puedo vivir sin el río. No podría vivir sin la pesca, no podría vivir. ¿Qué es ese cartel, Pepeís? Este cartel es el tramo que parte, ¿La marca? La marca que parte el tramo. Yo diría que el 70 al 80% es la suerte del tramo. Es igual que un futbolista, está nervioso antes del partido, nosotros ya estamos nerviosos la semana de que esto es así. Si quiere la trucha picará, si no... ¿Ves la profundidad que hay donde está ahora? Ahí es... Pone que ellas están abajo. En lo más hondo, ¿en los pozos es donde están? En lo más hondo, resguardadas del tiro que lleva la corriente. Entonces ya solo queda que pase por al lado de una trucha esa ninfa y que la trucha la vea, la apetezca comérsela y se la coma. No hay más. O sea que dependemos de si ha desayunado o no la trucha esta mañana. Exactamente. De aquí sale un mosquito y esto sería la larva. Y luego cuando eclosiona, que está a punto de eclosionar, ves que la cabeza la lleva muy negra, ¿sí? Está muy maduro ya. Saldrá y se convertirá como en una mariposa pero chiquitita. O sea que eso sería la mosca que estamos intentando imitar con el cebo. Muy buena, muy buena. ¡Truchita! ¿Ves? Le hemos puesto un poquitín de agua en la regla, se ha quedado tranquila y la medimos. 31 y medio. ¿Ves qué tranquilita se ha quedado? Y ahora al río. Y sin tocarla. En la competición también existen las picardías de pues del que te está controlando, ¿sí? Y de si te quiere controlar bien o te quiere controlar mal. Por ejemplo, ahora estamos bastante alejados del pescador. Si el pescador ahora cogiera una trucha, yo le estaría haciendo perder un tiempo precioso. Es el total. 32,9. Bueno, Beni, estamos de enhorabuena. Hemos encontrado el agujero. Otra más.
La medida está en 19 centímetros. Eso es el mínimo para Eso poder... es el mínimo para poder apuntarlo en la plica. No se trata de sacar la trucha más grande, se trata de pescar el mayor número de truchas. Bueno, se han movido ya las truchas y esto se anima. Vamos a por otro. 28, 2 minutos. Bueno, Pepeis, ya ha terminado Beni. Eso es. ¿Cuántos ha tenido al final? Ha sacado 10. 10. Ha hecho un pesquerón. Muy bien. Y ahora ya nos movemos de sitio a ver... Lo ha hecho muy bien y ahora ya estamos en mi tramo y me toca a mí, parecer. ¿Qué es eso de la trucha del miedo? La trucha del miedo es ¿Pescar la primera? la tensión que te quitas cuando sacas la primera. ¿Cuándo se abrió la veda este año? Se abrió en marzo, el día 19, no sé si fue el 19 o 20 de marzo más o menos, ese fin de semana. ¿Y hasta cuándo dura? Dura hasta 31 de agosto. Entonces tendréis que aprovechar porque la temporada no es muy larga. No, bueno, hay que aprovechar la veda y lo que te deja el río, porque hay veces que el río baja alto, llueve mucho, en fin. ¿A la semana cuántas veces vienes? No, fin de semana. Yo por lo menos el trabajo no me deja venir más. Pues hay gente que tiene más tiempo según el trabajo también. ¿Y la familia cómo lleva eso de que se aparezcáis los fines de semana? Mi novia, que me estará viendo, lo lleva regular, pero bueno. Bueno, ahí va otra. Esa es buena. Bueno, a ver cuánto tenemos. 21 y medio. ¿Vale? Exacto. Y acabamos de empezar. ¿Qué tal vas, PPI? ¿Dos llevas? Solo llevas un cuarto de hora, vas bien, ¿eh? Están participando 28 deportistas. De ellos, los 15 primeros permanecerán en esta división. ¿En la primera división? En la primera división. Los demás descienden. Y entre los 15 que permanecen también se están jugando la participación en el campeonato de España. Sí, normalmente suelen ir de 6 a 8. PPIs es PPIs, no se puede decir otra cosa, ¿eh? No tiene explicación. A usted me dicen que le llaman el truchas. El truchas. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando yo era pequeño tenía un amigo y entonces estaba en el río, bajaba él. ¿Cuántas ha sacado? Pues ha sacado 14. Va con el tío de las truchas y me quedé con el truchas. Y ahora también colabora con ellos, ¿no? En la organización. Soy miembro de la Federación de Aragón, técnico de pesca y estoy con ellos. Bueno, ¿y eso que lleva qué es? Estos son las cadenas que son unos antideslizantes para ponerlo en las botas. O sea, queda exactamente igual que los coches. Muy bueno. ¿Quién lleva ya? Chaval. Amigo. Tú estás aquí viendo a tu hijo. Por supuesto que de sí. padre del artista estás. El padre del artista. Pues ha empezado muy nervioso, casi tanto como su padre, pero bueno, ahora que ya ha cogido 10 peces el chaval, pues bueno, pues ya parece que se tranquiliza. Yo creo que cogerá otros 10. Estoy optimista, ¿eh? No, hombre, para eso soy su padre. Y pescador de toda la vida. El otro chico lo ha llevado bastante bien, ha sacado 13 truchas y creo que ha sacado una de 31 y pico. Bueno, Gerard, ¿qué tal va? ¿Primer día? Bueno, bien, de momento bien. ¿Hoy debutas en esta competición? Sí, en absoluto sí. ¿Cuántos años tienes? 19. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me ponía tan nervioso como me he puesto esta vez. Claro, es que estás compitiendo con gente que hace años que estás con ellos, como padres de los otros competidores que compites y claro. Bueno, es la 1:20. Habrá que ir moviendo para vamos a comer. Sopa. Yo también. Sopa. Sopa o Arriba para abajo. Jesús Pablo, ¿esto qué es? Esto es la pica con Los resultados que ha tenido esta mañana. Todo lo que han pescado esta mañana. ¿Y cuántos han sido? 22. 22 truchas. O sea que él va primero de momento. De momento va primero. Bueno, al final, ¿cómo hemos terminado? Pues hemos terminado más o menos bien, 14. 14. Bueno. Muy bien. No me lo creo ni yo. Para saber todavía los resultados habrá que esperar. Esperar 7 fases. 7 fases como la de esta mañana. ¿Eres el guarda de aquí de seguridad? Ahora vamos al embalse de Ribarrojo. Pero que es todo el entorno de Mequinensa. Sí. Vale. Termina uno, empieza otro, es otro tipo de pesca, más conflictiva. Todo por aquí esto que me falta y ya estamos allá. Esto es Mequinensa. Este es el embalse de Ribarroja. Estamos casi en el centro de lo que es el pueblo, el embalse, una tienda de artículos de pesca. La pesca, lógicamente, es una fuente de ingresos. Yo llevo 10 años. ¿Y sigues viviendo de la pesca? Sí,
y espero seguir viviendo más tiempo. Trabajamos, yo diría el 80% del mercado es extranjero y el extranjero pues bueno va bastante bien de dinero. De Toulouse. ¿Por qué vienen a Mequinenza a pescar? Porque aquí hay sol. Mucho sol. Aquí se coge peces que no se cogen en Francia. ¿Y cuántos días se quedan? 2, 3, 4 días, depende. Y venimos 2, 3 veces por año. Esto deja dinero, ¿no? Claro, esto es bueno y después el boca a boca porque todo el mundo que viene aquí disfruta, es un paraíso, un pueblo que esté al lado, 2 embalses, 2 masas de agua tan grandes con tanto pescado, Claro. es una maravilla. Se empieza con la lucioperca, que dura hasta principio de mayo, después empieza ahora esta época buena de siluro y carpa y empieza el black bass también a picar. Lo más novedoso que tengamos hoy por hoy en pesca, ¿qué es? Estas bolas de aquí, que es una harina de pescado, que quién diría que los siluros, que son súper depredadores, van a comer esto. Se tiran toneladas y toneladas y toneladas de esto al año. Y esto ya digo, el siluro, que es un pez que se come carpa, se come todo, pues está enganchado a comer esto. Se hacen cebadores muy grandes y ellos pues van a comer de esto. Es la manera de pescarlo. Una bolsa está sobre los 8 euros, una bolsa de 1 kilo. Estas de aquí, por ejemplo, estas cositas pequeñitas, están sobre los 500 euros. Son grafitos de alta calidad, las anillas son especiales, el peso es más ligero. La caña más barata, pues estas de aquí, a 4 euros. Seguro que con esta caña de 500 euros pescar seguro. ¿Usted piensa que es la caña que coge los peces? Sí. Hay cañas buenas, pero primero es el pescado. El truco es este, perder mucho tiempo. Pues muchas gracias. De nada, faltaría. Cada noche, a partir de las 12, el entorno de Mequinenza se llena de pescadores ilegales. A estas horas ya habrá gente. Hola, buenas noches. ¿Están pescando la carpa? No, intentando el cirulo. ¿El siluro, seguro? Esa caña a mí no me digas que es para el siluro, que no me lo voy a creer. Ahí ni se pesca el siluro ni la caña es del siluro. Pero nosotros somos novatillos. Pero es que la hora de la carpa ya ha pasado, ¿eh? A partir de ahora solo se puede el siluro hasta las 12. ¿Y no habéis pescado ninguno? Hombre, hoy no. El ticket amarillo que hemos visto es el permiso que se saca diario, ¿Cuánto vale? 5 euros. Eso es lo que se paga por ser coto deportivo. Luego las licencias, pues sirven las dos, la de la comunidad catalana y la de la comunidad aragonesa, porque son aguas compartidas. ¿Cada cuánto haces la ronda? Pues así por las noches, pues a lo mejor una vez al mes. Hola, buenas noches. Aquí no se puede acampar. ¿Sorry? No camping. We're not camping, look. No, esto camping. Yo avisé ya el otro día. Yo hablé el otro día. Dije que sacar. Okay. A las 12 en la oficina. Okay, we leave. Okay. Que no duermen aquí. Que Que sí me que da- duermen en la caravana y esto se saca desde dentro afuera. Y duermen dentro. No, camping. Ni puñetero caso. Me dices que ya me canso de repetirle las cosas. Que o saca esto o que me enseñe el pasaporte que lo denuncio. Y ya está. You must do it now. Yeah, Okay. no problem, take it now. No problem, también viene el otro día, no problem, pero sí hay el problema. Son las 12:15. A las 12 se paraliza la pesca. Pero estos, llegamos a las 12:30 y estarían igual, pescando. ¿Qué multas les puede caer a los pescadores que infrinjan la ley? Pues mira, esto lleva incluso la retirada de las cañas y puede rayar por los 300 euros. Tiene cangrejo. ¿Son buenos de sabor? ¿Muy buenos? No. No, hay que limpiarlos mucho. Yo he comido, no son malos. For you. Thank you. Thank you. ¿Qué estáis pescando? Les sisures. Siluros. Sí, siluros. Termina el 27. Hoy 12:30 de la noche, el 28. Pues ya caducado, ¿eh? ¿Cuántas denuncias al año suele haber? Pues depende. Hasta ahora lleva un promedio de 300. ¿Cuánto les cae por acampar así? Por la acampada son 100 euros. Hombre, dormimos un ratito hasta las 6, hasta que amanece, cuando amanece otra vez a pescar. ¿Y os merece la pena? Claro, pues si pescas un pez de estos, peleas mucho y te lo pasas muy bien. Aquí termina el coto y el día. Por hoy ya vale. Gracias por todo, José. Venga, vosotros. Adiós, buenas noches. Manel, aquí trabajas y haces taxidermia. Lo hacía mi abuela, mi padre, y yo he seguido el camino. Pasar. Es un cisne, es para una artista plástica que tiene que hacer una obra. ¿Cuánto te ha costado hacer esto, Manel? Sobre los 2 días y medio.
¿Todo esto es plumaje del cisne? Sí, es plumaje suyo. Estas aves cuando son pequeñas les hacen una pequeña amputación en un ala. ¿Para que no puedan volar? Para que no puedan volar. Esta va la amputada desde aquí. ¿Y cuánto se le cobra a un cliente por este cisne? Es sobre los 300 euros. En la taxidermia que hago yo, que es la taxidermia que hacía mi abuela, mantenemos el cráneo y las extremidades del animal. Es un chihuahua, una cría de chihuahua. Apenas tenía 15 días este perrito. Mucha gente te llaman en el momento de que se les ha muerto llorando y les dices, mira, piénsatelo bien, el 95% se tiran atrás. Muchas veces tener un animal que lo has querido mucho al lado, pues lo que puede hacer es prolongar el sufrimiento. Pero es un tiburón que lo han tenido en cautividad en una pecera. Las aletas son como el cristal, muy delicadas. Un pez para la pared, un día. ¿Los peces son los animales más costosos de disecar? Sí, son muy difíciles. Un perro que... ¿Lo tienes con el collarín y todo? Sí, lo trajo el hombre con su collar y todo. Pobrecito, pues murió de un infarto y le tenían mucho cariño a este animal. No es como un animal de caza que ese animal no lo has visto en tu vida. Un perro estás compartiendo con él cada minuto. Una mala caracterización, vamos, esa persona... le ibas a hacer coger un cabreo para toda su vida. Adela, ¿no te importaría que grabaran un momento el pez? Este pez ya lo hizo mi padre, ¿entiendes? Que es récord de España. Hola, David. Vaya pedazo de pez. ¿Este lo pescaste tú? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Y para sacarlo? No un buen rato. No. No, estos peces no estiran mucho. Este es récord de España. A ver. ¿Esto cuánto pesa? 9 kilos y algo. Del pez es solo la piel. Solo la piel. Sí. ¿Y los ojos son de cristal? Exacto. ¿Y la boca? La boca es suya. Muchas gracias Pesa. por enseñárnoslo. Hasta luego. Vamos a la faena, Manel. Este en concreto es un backblast. Este se debe ir sobre los 60 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a hacer el desuello primero. ¿Cuánto tiempo podemos estar con el desuello? Toda la mañana. El pescador, cuando hace la captura, no tener que hacerle ningún corte ni nada, para sacarle tripas ni nada, así el taxidermista ya decide qué lado le gusta más. Cuando le molesta la cucharilla, suele salir del agua dando zarandazos para intentar sacársela. Quiero que se venga a apoyar solo de la aleta. ¿Qué boca tiene? Mira. Suelen comer peces pequeños, ranas. Como hemos elegido que vaya así, pues le vamos a hacer el corte en este lado. Aquí el cúter, las tijeras de bodar, porque voy a tener que romper algún hueso duro. No tengo que dejar nada. ¿Ves este cordoncito que hay arriba en el lomo? Sí. A simple vista parece que sea un callo, pero ves, le pasas la tijera y lo que hay en el fondo es un aceite, una grasa, ¿entiendes? También hay que reducirla a cero, si no haría que luego nos quedasen imperfecciones. Tiene que quedar así todo. Así todo, así limpio, pero ves, totalmente limpio. La taxidermia de peces, de cada 20 taxidermistas hay uno que dice que peces. La mayoría les renta mucho más hacer, si tienen trabajo de caza mayor. Ahora vamos ya con la parte final, ya tenemos el cuerpo limpio, de arriba abajo. Esto ahora cuando acabe lo limpiaré con agua. Aquí hay que ir con mucho cuidado porque ¿ves? Esto es la parte de la barbilla que mi padre cogía y esto lo lavaba bien lavado, lo ponía a secar y luego le ponía sus propias agallas. La verdad que a los niños esto les encanta. ¿Qué es ese polvo blanco que le estás echando, Manel? Esto es bórax, borato sódico. Es un conservante y lo estoy empleando más que nada para que no me resbale continuamente las manos para poder acabar de limpiar la cabeza del todo. Hay que tratarlo con cuidado, que no se nos haga pliegues, que nos pueda caer escama, y lo pondremos en un recipiente a la nevera, nos iremos a comer y así se mantendrá la piel fresca y húmeda. Ya tenemos hecho el desuello, ahora vamos a proceder ya al montaje. Que esté el pez en la pared
sobre una peana tan pequeña que tan solo se le vea, o sea, no se va a ver ni peana. Vamos a tener que utilizar varios tipos de varilla y hacer un chasis a medida. Le haremos un forjado con viruta de carpintero y hilo, pero tenemos que hacerlo que sea exacto. Este es el relleno. Este es el relleno final. ¿Cuánto mide? 31. Pues nada, veis, ya ahora ya hemos hecho el chasis de varilla roscada. Como están estas varillas así intercaladas, esto cuando lo ate yo ahora con cuerda ya no podrá girar ni hacia un lado ni hacia otro. Por así decirlo, es un esqueleto de hierro, Manel, y rellenado con las virutas. Es un esqueleto de metal y ahora forjaremos ya el cuerpo. La ícula descansará aquí sobre la madera y ya vendrá hacia aquí la cabeza. Pero tenemos que hacernos a la idea de que esto no es el remate final. Aún falta yeso cola. Se me va ahora aquí así, pues esto tiene que coger la forma. Ya tenemos ahora el cuerpo, ¿ves? Hecho a la medida. Pues nada, Iván, quedamos así. Cuando usted haga la captura este mes que viene y saque la más grande, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Venga, un abrazo. Adiós. Un cliente que me ha localizado a través de la página web quería disecar una dorada de entre 5 y 7 kilos. La quiere para la pared, no sería un montaje como este, no sería tan complicado. Vendría a salir entre 300, 350 más los gastos de envío. Esta es la cubierta de yeso. Sí, ahora estamos recubriendo. Se te puede ir de las manos, se puede secar antes de que tú le hayas dado bien la forma. Y esto se te puede quedar como un churro. Le das forma con las manos, ¿no? Ya está, sobra aquí, meto allá. Tranquilos, que se verá un pez. Ahora espérate que doy los 4 últimos toques. Te dejábamos antes dándole forma un poco al pez, ya tiene la forma y hemos estado en total 13 horas. Aún nos va a faltar, como el que dice, 1 hora para que las aletas no se peguen a la madera y queden las aletas rectas, así quedará mucho más bonito el pez. Y este pez va a quedar precioso porque va a llevar en la parte de atrás, llevará una madera que no se va a ver, y estará colgado y se verá el pez saliendo de la pared. O sea que va a quedar un efecto bonito, precioso. Ten cuidado al bajar, ¿Pero por dónde me traes, Luisa? Al campeonato del mundo de siluro, al pueblo de Chiprana, por donde pasa el mar de Aragón. Llevamos 3 días de pesca y hoy a las 6 de la tarde sabremos quién ha sido el finalista. Pero sobre todo ten cuidado, que aquí no tenemos ascensor. ¿Que eres colaboradora, Luisa? Sí, colaboradora de este evento. Míralos. ¿Ya hemos llegado? Buenos días. Buenos días. ¿Habéis cogido algo o no? De momento aquí no ha salido ninguno. No. En este lado. Pues los equipos máximos de 3 personas y mínimo de 2. ¿Y pagáis algo? Sí, eran 1.100 y pico libras. ¿Eso en euros cuánto es? Pues 1.200 y pico, 1.300. Os ha tocado este sitio por sorteo. Cuando te toca te tienes que arreglar. Vamos a sacar las líneas y a cebar un poco la zona. ¿Qué son las líneas, Lorenzo? La plomada, ¿no? O sea, lo que es el cebo, el señuelo que está en el anzuelo. Estos están hechos a base de harina de pescado, echamos la comida y luego pues dejamos caer las plomadas en la zona y esperar a que pique. ¿Y si te pesca un siluro allí para traerlo hasta aquí? Pues con fuerza y cariño. ¡Jolín! Aguantarlo. Si es grande, pues aguantarlo. Venga, suerte. Venga, hasta luego, chicos. Venga, vámonos a ver otros pescadores. Un total de unos 130 concursantes, entre 20 y 25 países. Yo considero que en Europa es la mejor zona que tiene para pescar el siluro. Para un pueblo de 400 habitantes, organizar una prueba mundial, ojo, es una forma de poner Chipre en el mapa. Venga, que ya lo tienes.
¿Cuesta mucho sacar un pez de estos? Sí, según el tamaño y los kilos que pueden llegar a tener, de 100 y pico kilos, te puedes pegar casi media hora o 3/4. Venga, que ya lo tienes. Que ya está. Ya está. Míralo, míralo. Ahora lo van a pesar. Si pesa menos de 10 kilos, que lo dudo, es nulo. La medida da igual. Pero el peso es lo importante en esta competición, es lo importante que hay. 26 kilos. Lo mojan para que no se le vaya la protección que tiene él, la piel. Y ahora la foto. ¿Lo ves? Muy bien, Ron. ¿De dónde eres? Holanda. ¡Ay! ¿Lo ves? Resbala, es completamente resbaladizo el siluro. Sí, sí. La mano siempre por debajo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa para un pescador coger un siluro? Aquí en el Mar de Aragón es lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Se devuelve otra vez al río. ¿Lo ves? Y a volver a empezar. Empieza el agua. La sensación del siluro es como de gelatina. Es gelatina. Y todo el día oliendo a pescadería. Oliendo a pescadería del Mar de Aragón. Tráete una silla y siéntate a mi lado, ¿o qué? Ya llevo Pascual el coche, no te preocupes. Tengo. Pues claro que lo vais a sacar y lo vais a filmar. Espera que se viene para aquí. Sí que lo tengo, sí, que venía para aquí, que lo tenía expandido, que venía de cara. ¡Uy, qué susto me ha dado! ¡Ay! No será otra carpa. Es el día de las carpas, oye. ¡Es carpa! ¡Es carpa! A ver, por aquí que está. ¿Desde dónde has venido hoy? De Favara. De Favara, de mi pueblo. Yo vivo en Favara. Le he pillado por abajo. Que no puntúa para el siluro. Pero bueno, no pasa nada, oye. Que ahora la reanimaremos, la soltaremos. Vamos. Cógela de aquí conmigo y enséñala. No, cógela. Ahí. ¿La enseñas? Que esto debería ser un siluro de casi 3 metros, ¿verdad? Venga. Escabechada en vinagre. Mira cómo se va. ¿Y ustedes no pescan? ¿No les gusta pescar? Pero es que es muy difícil. Una carpa de 20 kilos. Nosotros ya hemos pescado. Nosotros en el plato. Poco. ¿Qué va a decir delante de mí? ¿Cómo? ¿Qué quieres que diga? No puede decir otra cosa, si no luego en casa... Candela. Una mujer, ya lo ves, de presencia y luego no solamente la presencia, sino que al estómago me lo trata de maravilla, ¿sabes? Ay, Dios mío. Tengo que darme aquí paseos tremendos para ver si bajo el estómago, porque si no mañana no hay manera de... Pues sí, cariño, que cocinó bien. Un acontecimiento como este, oye. El primer campeonato del mundo de siluro, no somos de aquí, pero tenemos casa aquí. Sí, los padres, los abuelos. Hasta luego. Cuando nos avisan de que hay un siluro, es tan grande esto que hay que correr. ¿No? Exacto. Carmen. Sí, porque lo sueltan enseguida. Entonces ya no lo ves. ¿Nos hemos perdido? ¿Dónde está? Allí. Ah, vale. Corre. ¿Cuánto puede pesar este? 45. 45 kilicos, no está mal. Para empezar. Quieto, León. Sepáratelo del cuerpo. 50 kilos. Y fíjate, agarra. De aquí agarra, por dentro luego tiene dientes, por eso es recomendable ponerse guantes para cogerlo. Ostras, Pues es que pincha. Claro. Y una pata de cangrejo tiene ahí también. Mira. Los dientes son para sujetar a las presas cuando cazan cebo vivo, ¿vale? Entonces ya los tienen cara adentro para que no se escapen. Y aquí llevan unas muelas dentro, que también es hueso con dientecitos para cuando van tragando. Con los bigotes detectan las presas en movimiento. Y luego el olfato. Bueno, ¿una foto aquí? Sí. Está bien, ¿no? Se ve aplana la cola. Pues satisfechos, porque ya era hora de que saliera un buen pez, la verdad. Es 1,80 m por ahí me dirá. Y 50 kilos está muy bien. Y lo soltamos. Ya por otro.
¿Cómo se sabe que no se ha cogido el mismo pez? Puede pasar, pero es muy difícil. No se sabe. Bueno. Eso. Ya solo queda... Ya narica, ¿eh? Ya narica. Me temblaban hasta las canillas ya de estar dormido ya. Ya llevaba... Nada más que le ha tentado ya 50 kilos, justo 50 kilos. Este es otro puesto y como vemos me parece que este debe de pesar ya entre los unos 40 kilos, 48. ¿Cuántos jueces hay en el concurso? Uno cada 3 puestos. El juez es el encargado de que todos los que se metan en la barca cumplan las normativas de cebo y tal y también de seguridad. 58 kilos. Sí. Pueden llegar a medir hasta 2 metros y puede 150 o 170 kilos tranquilamente. Enhorabuena. Tenemos un sitio privilegiado, ¿no? Es un lugar idóneo para el siluro, uno de los pocos de Europa y de España. Hay premios hasta 35.000 libras, que son unos 30.000 euros. A los equipos que al final de los 3 días han conseguido más peso, no número de peces, sino peso entre el total de los 3 días. ¿El siluro se come o no se come? El siluro se come también, solo los lomos. Aquí es peligroso comerlo porque hay cantidades de mercurio, tanto la carpa como el siluro como lo que haya. Me ha dicho que por aquí alguien ha comido siluro. Yo he comido cirulo. ¿Cómo? Cirulo, ¿cómo se llama? Siluro. Cirulo. Y comido, sí, lo hace muchos años, ¿no? Hace poco. Cogió el yerno uno que igual pesaba 15 o 20 kilos, no sé cuánto. A rodajas lo corté, asado a la brasa. ¿Y a qué sabe? Pues no sé, ha pescado. Ya no he comido más porque no me ha traído el yerno. Si me trae más me comeré. El aragonés es tozudo, contra más mejor. No sé, no cede nunca. ¿Santiago es tozudo? Tozudo, es aragonés. Me han dicho que el siluro de aquí tiene algo de mercurio, que a lo mejor es malo. Pues ya me había muerto porque hace muchos años que lo comí. Y yo me harté bastante, pero muchos días. ¿Ya habéis comido? Ya hemos comido, os habéis marchado y he dicho, os han marchado y han dejado de picar. Si hubierais estado aquí hubiéramos cogido el gordo, pero bueno, pues hemos comido un poquitín de todo. Pues agua, Coca-Cola, leche, pues unos bocadillos de jamón, aquí esperando la picada. Y tenemos los alcahuetes, que le llamamos nosotros. En Maño los alcahuetes que puedes ver si uno pesca, si uno no pesca. El primero. Sí, meglio che nados. ¿De dónde vienen? Italia. Vado. Ale. Chiama papà e mamma. ¿De dónde eres tú? Soy de Nepal. Hay un sitio muy bueno para pescar y nosotros tenemos suerte, yo no trabajar, yo vivir tranquilamente, yo venir de buena familia. ¿Y habéis venido a cotillear? Claro. Me ha dicho, vamos para allá. Digo, pues vamos. Saludos a Aragón Televisión. ¿En Holanda no hay siluros? Sí, pero no permito pescar. Muy fuerte. 66 kilos. We are the best. Nosotros ya mejores, ¿no? We are the best. Ya han ganado los holandeses. Bueno, pues el año que viene será. Gracias, chicos. No problema, también viene el otro día, no problema, pero sí hay el problema. Son las 12:15. A las 12 se paraliza la pesca.